Este es nuestro webinar número 52 y como sabemos estamos a 4 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y congresales. La circunstancia y la situación es de... Hay gente que tiembla, hay gente que está preocupada y hay gente que realmente viene recibiendo encuestas de términos de animales, del panda, etcétera. Muy gracioso todo, pero hay una preocupación pues intensa, ¿no? Bueno, hoy día, debido a esta situación, me he permitido invitar a 4 destacados jóvenes peruanos, que evidentemente forman parte de la generación que ya empezó a intervenir en el accionar de nuestro país. Yo les doy la bienvenida a ellos, vamos a escuchar sus análisis de lo que vivimos ahora y obviamente lo que esperamos tener en el futuro de nuestro país. Estarán con nosotros Vania Chaiz, que ya ha estado anteriormente también, periodista y comunicadora. Realmente para mí es una de las personas más capacitadas, porque ya ha estado en algunos de mis webinars, y realmente siempre ha analizado muy bien las circunstancias y las situaciones por las que atravesamos. Luego también estará con nosotros un gran amigo mío, aunque es muchísimo más joven que yo, Eric Keckling, que es economista, historiador y escritor. Le doy la bienvenida, pero no lo vi hace tiempo, Eric, qué gusto verte. Después Daniela Ibáñez, que también ha estado con nosotros antes, es conductora y analista política del Centro Wiñac. Bienvenida Daniela. Y finalmente, Felipe Valencia Dongo, hijo de un excelente hombre. Tu padre ha sido uno de los analistas, uno de los hombres más conocedores de la circunstancia y situación del país. Es un placer tenerte acá, Felipe. Felipe Valencia Dongo, gerente de desarrollo empresarial del Grupo Estrategia. Yo le doy la bienvenida, les agradezco mucho que hayan aceptado estar en estas circunstancias tan complicadas y tan difíciles con nosotros. Vamos a empezar en el mismo orden. Vamos a empezar con Vania, luego entra Eric, Daniela y Felipe. Así que muchas gracias y gracias a todos los que están participando actualmente. Adelante, Vania. Bueno, hola Pepe, Daniela, Felipe, Eric. Estoy contenta de estar acá una vez más. Gracias por la invitación. Y bueno, creo que hablar de joven a jóvenes es un poco siempre complicado porque todos somos muy diferentes. Hemos vivido, justo nosotros, nuestra generación, ha vivido, y estoy segura de que van a concordar, un boom de la posmodernidad, ¿no? Una exaltación del individualismo. Entonces, todos los jóvenes, sobre todo los de nuestra generación, tendemos a ser bastante diferentes, a tener posturas muy, muy variadas y a entrar ya en una política que tiene una división muy marcada o tiene variantes y matices también muy marcados, con nombre propio, con nombre y apellido, con distintos autores y diferentes posturas que se van mezclando y juntando para formar nuestras personalidades. En ese sentido, y sabiendo obviamente la cantidad de diferencias que nos caracterizan, no podemos meter en un solo saco a una generación de jóvenes. Si no nos pueden meter a nosotros en un solo saco, imagínate a las que vienen después de nosotros. Nosotros somos personas que ya, como sea, estamos alcanzando cierta madurez, ya podemos participar, por ejemplo, en política, hay diferentes políticos que tienen nuestra edad, con los que no necesariamente concordamos, con algunos sí, con algunos no, pero creo que es una generación que también es muy voluble. Entonces, las que vienen después de nosotros, sobre todo, ya han nacido en una era de información, han nacido en una era de un trabajo quizás un poco más sencillo gracias a la tecnología. Y para mí, en muchos casos, a Dios gracias, no en todos, se ha vuelto una generación un poco floja. Y yo estoy segura
de que hay muchas personas, como Daniela, que ahorita está a punto de reírse, que están de acuerdo con eso. A la gente ahora, sobre todo, le gusta la información muy masticada. Y eso te lo digo yo ya como comunicadora. Y es una tendencia que venimos viendo en la Sociedad de Relaciones Públicas de América. Yo soy parte, a Dios gracias, aún, y desde que estaba en la universidad, desde el quinto ciclo de la universidad y hasta ahora, soy parte de la PRSA, la Public Relations Society of America, y es una tendencia que se ve increciendo, sobre todo en jóvenes desde los 13 años. Ya no hay una capacidad ni un interés por investigar, ya no recurren tanto a los libros y todo, casi todo, está en Internet. Ahora con la pandemia esto se ha intensificado, ya que cerraron por buen tiempo las bibliotecas estatales, sobre todo en Estados Unidos, y todo migró como a lo virtual. Los libros también migraron al mundo virtual, pero obviamente son consultados en mucha menor escala. Entonces, esta generación un poquito más flojita, a la que no se le ha inculcado la lectura, sobre todo física, la contrastación de diferentes autores que a lo mejor aún no llegan al mundo digital, pero que son muy importantes e incluyentes, reciben la información ya procesada. Es como una revolución industrial, pero a nivel solo Internet. Es bastante interesante y me encantaría explayarme al respecto, pero tengo que ir al siguiente tema. Explicando esto al Perú, obviamente llevándolo y aterrizándolo a nosotros, siempre estamos con un desfase de como 10 años. Entonces esto recién ha empezado en nuestro país unos 3 años atrás. Estos 3 años atrás ya vemos la aparición de distintos portales digitales y curiosamente muchos comparten una línea ideológica. Esos mismos portales digitales suelen tener grandes padrinos o muy buenos financistas que permiten que tengan un gran material. Entonces vemos una época también de desinformación generalizada, pensando que la desinformación es información. Es muy fácil engañar a un grupo de personas que no investigan un poquito más allá. Entonces también tenemos consecuencias muy fuertes, como en la marcha, por ejemplo, del 14 de noviembre. No digo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo que muchos de los convocados por las marchas fueron convocados por Internet. Fueron convocados por esta nueva época de la información, en la que gracias a material un poco más digerido, un poco más procesado, lograron el cometido, ¿no? Sacar a muchos jóvenes de su casa, convencerlos de, por ejemplo, un orden del Estado, de un orden constitucional, y bueno, ¿no? Lo tomaron como ilegítimo porque las redes decían que era ilegítimo. Ese es un pequeño ejemplo. Muchos de ellos incluso se sumaron a las arengas de la Constitución sin saber realmente que podrían haber cambiado de la Constitución, y muchos de aquellos que salieron a marchar siguen sin haber leído alguna vez la Constitución. Entonces, eso confirma la teoría de lo que les vengo diciendo, que es una tendencia en comunicaciones, que es importante, y lo sabrá seguramente, acá escuché que había un historiador, bueno, lo sabrá porque las noticias de un tiempo a esta parte se vuelven las escritoras de la historia. Entonces, si se propaga lo que es el verdadero fake news, no lo que dice que es fake news, sino el verdadero fake news, como si fueran noticias reales, pues obviamente queda registrado en la historia una mentira. Y así se van cambiando diferentes hechos históricos en la población y queda así. Entonces, el reto para los comunicadores, sobre todo en esta primera etapa, en esta etapa de migrar al virtual total, en esta etapa de nueva normalidad, es justamente comunicar con la verdad. Y no siempre se da. Entonces, estamos ante un reto. Los jóvenes que vengan después de nosotros, si los enfocamos hacia algo positivo, tienen la oportunidad de escribir la historia real de los hechos que van pasando, informando con veracidad. De no cumplirse esto y migrar a lo virtual, el archivo virtual, la historia virtual, narrando mentiras,
pues la historia va a ser una mentira y eso va a ser un verdadero problema, sobre todo si giramos a un régimen totalitario. Y ahí ya viene la última parte de mi exposición para dar pie a la siguiente persona. Si nosotros, y lo voy a decir ahí sí con todas sus letras, si nosotros estamos caminando o manejando en una autopista llana y sin baches, y giramos hacia la izquierda, es muy posible que encontremos muchísimos baches. Hay que seguir en la autopista que está asfaltada y no tiene huecos. La izquierda puede parecer que tenga hermosas palmeras, pero termina siendo un pantano. Hay que tener mucho cuidado. De girar a la izquierda, podríamos caer en lo que George Orwell nos presentó como un ministerio de la verdad. Entonces creo que es importante que se mantenga la independencia periodística, y siempre lo he dicho, por más que yo no esté a veces de acuerdo con algunas personas y sus posturas, o no me guste el tipo de periodismo que ejercen ciertos personajes, siempre voy a defender su derecho a decir lo que tengan que decir. Esto en regímenes totalitarios no será. No existe la verdadera libertad de expresión en países que caen en comunismo y cualquiera de sus matices. Yo creo que es importante que nuestra generación conozca lo que hizo en su momento el comunismo cada vez que ha golpeado o siquiera acariciado el poder en el Perú. No solo el comunismo, sino como lo que dije, todas sus variantes. Centrándolo un poco en lo que es nuestra coyuntura electoral, voy a hablar de candidatos como siempre, porque como ya vengo propagando hace algunos meses, yo hablo de política, no de políticos. Sí es importante que tengamos en cuenta las tendencias que son positivas para nuestro país. Como seres humanos vamos aprendiendo empíricamente muchas cosas, por experiencia, por ensayo-error y sobre todo por ensayo-acierto. Si hay cosas como el modelo económico que nos funcionan, sería un poco ilógico tratar de cambiar. Si hay cosas que no nos funcionan, como la ley del sistema de seguridad ciudadana, por ejemplo, podríamos también cambiarlas. Pero no todo se debe cambiar el todo por el todo, solamente porque no complace a ciertas minorías y a los caprichos de algunas agendas internacionales. Entonces yo creo que hay que siempre centrarnos en la realidad del Perú, porque no solo estamos desfasados en cuestiones comunicacionales, de internet, de telecomunicaciones, sino también estamos obviamente muy atrasados en lo que es servicios básicos para nuestra sociedad. Tenemos que siempre utilizar el principio de priorización y utilizar todo el gasto asignado a ciertas carteras, no estar devolviendo dinero al Estado. Los jóvenes tienen toda una vida por delante y el futuro en sus manos. Eso es totalmente cierto. La cosa es que estén suficientemente enterados de lo que ya pasó para que no lo repitan, porque ese es el gran error de muchos jóvenes. Repiten errores sin saber que ya se han cometido históricamente, y no solo en el Perú, sino también en Latinoamérica. Entonces quiero concluir esta pequeña exposición, este pequeño tiempo que nos han brindado, diciendo justamente es importante concientizar a la población, a pesar de que hayan habido ciertos organismos nacionales e internacionales que se han dedicado a lavarle la cara a todo aquel que ha tratado de destruirnos en el pasado. Muy bien, muchas gracias, Vania. Seguimos adelante. Toca a Eric ahora. Eric Keckley, adelante. Hola Pepe, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente esta vez no he podido hacer un almuerzo como los que hacías inmemorablemente en el club empresarial. Eso hubiese estado muy bonito, pero creo que, dadas las circunstancias, la mejor forma de hacerlo y la más responsable es a través del Zoom. Bueno, me gustaría empezar hablando un poco de cómo los jóvenes ven esas elecciones, ya que creo que es el tema de importancia, ¿no? El voto que los peruanos vamos a emitir ese domingo. Yo veo que hay una apatía generacional, juvenil, hacia la política en términos generales. Al día de hoy, muchos jóvenes, no solamente muchos peruanos, pero sobre todo muchos jóvenes, todavía no definen su voto.
Muchos pueden ser motivados o persuadidos por el uso de las redes o por un discurso tecnológico moderno. Y también está el tema generacional. Ahí podemos ver a candidatos como Forsyth, como Verónica, el mismo Julio Guzmán, y hasta Hernando de Soto, ¿no? Por relacionar su discurso con temas tecnológicos, apoyarse en una plataforma como TikTok, que es predominantemente millennial, predominantemente joven, que gracias a ello se debe su último gran impulso, ¿no?, de las últimas semanas. El panorama en general, la juventud alejada de la política, pero será, sin embargo, el segmento etario que va a definir estas elecciones. Va a ser el segmento etario electoral más influyente, sobre todo porque las personas mayores de 65 años no van a tener la obligación de ir a votar. Y muchos otros mayores a 50, 60 años van a decidir no ir a votar, no solamente por ser una población más vulnerable que los jóvenes, sino también por contar con los recursos para poder pagar la multa y no arriesgar su salud, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema de real importancia, ya que en esta elección, más que en cualquier otra, el voto joven va a ser mucho más influyente, ¿no? El voto joven va a ser mucho más importante que en cualquier elección pasada. O sea, ahora las personas mayores de 60 años ya no tienen la obligación de ir a votar, no tienen que pagar la multa, y muchos otros, mayores de 50, 40, van a preferir no hacerlo. Sin embargo, muchos jóvenes emocionados al ser la primera vez que van a votar, ¿no? Un sentimiento digno de la juventud, ¿no?, de querer cambiar el mundo, los va a llevar con muchos ánimos a querer votar y van a tener un votante mayor que no va a tener un protagonismo tan importante como lo tuvo en elecciones pasadas. Ningún candidato, sin embargo, ha planteado eficientemente ninguna agenda joven. No hemos visto que ningún candidato haya querido aprovechar esta circunstancia histórica en la cual los jóvenes son quienes posiblemente definan esta elección, y no se han enfocado mucho en hablar de temas como la vivienda social juvenil, financiamiento público en startups o emprendimientos jóvenes, empleo juvenil, innovación y tecnología, institutos superiores, titulación. No hay un candidato per se que represente a los jóvenes. Ahora, regresando al tema que hablaba al principio sobre esa apatía política en los jóvenes, es una apatía enteramente política, pero que no tiene que ver con el bien público como tal, ¿no? En los jóvenes de hoy existe mucho voluntariado. Ejemplo, Techo para mi país, movimientos animalistas, ambientalistas, voluntariado de cuidado de ancianos, ¿no? Eso es algo que son actividades en las que un grueso grande de los jóvenes están involucrados y dedican mucho tiempo y recursos, ¿no? Entonces, el tema público y el bien común sí está en la mente de los jóvenes. Lo que hay es un divorcio entre el bien común y el ejercicio de la política como tal, ¿no? La marcha de Merino creo que es un ejemplo perfecto, ¿no?, para tratar de ilustrar este argumento. Nosotros vimos cómo personas que ni siquiera podían votar, ¿no?, jóvenes menores de edad, iban a las marchas sin miedo al contagio, sin miedo al coronavirus, pero sentían la obligación de querer cambiar el futuro del país, y por eso iban y sin estar enterados a veces de quién era Merino, qué era realmente lo que había pasado, iban y marchaban porque pensaban que así podían contribuir al bien común. Entonces, eso sí está presente. Lo que hay es un divorcio con el ejercicio de la política, ¿no?, de la política tradicional. Ahora, Vania habló de un tema que me parece muy importante para tratar de entender un poco el pensamiento ideológico, post-ideológico de los jóvenes, que es el posmodernismo, ¿no? Siempre dicen de que los jóvenes tienden a ser más caviares, más progresistas. Yo no creo que eso sea necesariamente cierto. Lo que pasa es que conforme avanzamos hacia una sociedad posmoderna, se redefinen los valores y esa sociedad postideológica, ¿no?, que principalmente se ve reflejada en la juventud, ¿no?,
que es el posmodernismo, ¿no? Principalmente el rechazo a las grandes categorías de la modernidad, ¿no? El fin del sujeto, del hombre, como decía Foucault, el fin de la realidad, el fin de los grandes relatos como el marxismo, el capitalismo liberal, el cristianismo, la religión, y esto sobre todo se ve muy reflejado en ese votante joven, y por eso vemos que hay eso nos ayuda quizás a entenderlo un poco mejor, ¿no? Y a la sociedad hacia la que vamos, ¿no? No solamente en el Perú, pero en el mundo entero, ¿no? Ya el marxismo ya no se puede representar con candidatos de la izquierda campesina, ¿no? Si no necesitamos apoyarnos de candidatos como Verónica Mendoza, ¿no? Jóvenes que hablan de derechos para la comunidad LGTBI, que quieren representar a los grupos feministas, ¿no? Y ya no se apoyan tanto en el discurso ideológico por el mismo hecho de que nos acercamos a una sociedad post-ideológica, ¿no? El día de hoy ya no tenemos una lucha del movimiento obrero universal, sino movimientos travestis, abortistas, ¿no? Entonces creo que eso también nos ayuda un poco a comprender cuáles son los nuevos valores que tienen los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, no se trata de que los jóvenes no hayan vivido Sendero, como siempre se dice, ¿no? Los jóvenes no vivieron lo que fue Sendero Luminoso, y por eso no tienen miedo a votar por la izquierda. No tiene nada que ver eso. La izquierda está totalmente modernizada, y más bien la razón por la cual jóvenes deciden votar por Verónica Mendoza no es necesariamente por un tema económico, sino por un tema moral, ¿no? Por un tema de lo que ellos consideran derechos que pueden ser más importantes que la economía o la Constitución, como por ejemplo que dos personas del mismo sexo se puedan casar, o que los animales puedan tener derechos equiparables a los del ser humano, ¿no? Entonces, es una forma de pensar completamente distinta, lo de los jóvenes, que no necesariamente tiene que ver con ignorancia y no haber vivido el terrorismo, sino tiene que ver, porque si algo es cierto es que los jóvenes tienen mucho más acceso a información el día de hoy que lo que teníamos antes, ¿no? Cuando muchos de ustedes que nos escuchan tenían 20 años, muchas veces no había forma de poder saber quiénes son los candidatos al Congreso. Ahora basta con meterte a votoinformado.p y vas a tener la hoja de vida y las propuestas de cada candidato de cada partido. Y muchos jóvenes lo hacen. Entonces, no es falta de información ni ignorancia, sino es un sobreposicionamiento de nuevos valores en una sociedad postmoderna, ¿no? Lo otro que me parece importante también tocar brevemente, ya que pronto se me va a acabar el tiempo, es el tema de la dictadura de los medios y la dictadura digital, que va a tomar mucha importancia en estas elecciones, ¿no? Hemos visto cómo hablabas un momento de unos candidatos, pero no hablé de López Aliaga específicamente, ¿no? Cómo todos los medios de comunicación han decidido boicotearlo, ¿no? Y, sin embargo, como es muy común en la derecha, se han sabido refugiar en los medios, donde también existe una dictadura progre, por supuesto, ¿no? Antonio Gramsci decía que el Estado es la hegemonía acorazada con coerción, ¿no? Los procesos hegemónicos, entendidos como dominación cultural, son los que estabilizan el poder. En el mundo digital, que es nuestro mundo, que de cierta manera sí juega un rol político muy importante, aglomera, moviliza, proliferiza, ¿no? Lo hemos visto en las marchas contra Merino. También existen censuras, ¿no? Mark Zuckerberg decía ante el Senado de Estados Unidos cómo hay élites progresistas en Silicon Valley que obedecen una guerra ideológica contra sus disidentes. De la misma manera ocurre en el Perú, se ha visto con relación a ciertos candidatos. Sin embargo, algo muy interesante que hemos visto es cómo la derecha se ha sabido refugiar en las redes, ¿no? El candidato López Aliaga ha hecho una campaña en redes bastante potente, bastante fuerte, que creo que ha surgido y también ha tenido un apoyo en los jóvenes, ¿no? Unos jóvenes, un segmento juvenil bastante más conservador, pro vida, ¿no? Que también lo han sabido apoyar, y como hemos visto, lo mismo ha sucedido con Hernando de Soto en plataformas como lo ha sido TikTok, ¿no? Sin embargo, creo que esto también representa un problema bastante fuerte, ¿no? Ya que puede haber, como mencionaba hace un momento, de la misma manera que existe censura en los medios tradicionales, también existen censuras en los medios digitales, sobre todo
al tratarse de que el mundo digital, además de constituir un oligopolio, ha sabido colonizar el espacio público, ¿no? Imponiendo sus reglas y dejándonos a todos sin libertades políticas reales, mientras la distinción de lo público y lo privado se va disolviendo. Como dice la sociología contemporánea, los datos y la información constituyen la verdadera infraestructura de la sociedad del siglo XXI. Lo cual creo que el día de hoy no se puede hacer ninguna campaña política offline, es completamente imposible, y una muerte online representa una muerte política. Y creo que, dejando de lado el tema de la dictadura de los medios, ¿no? Quienes realmente van a saber, quienes pueden realmente voltear esta elección, con la cual quedan pocos días, son quienes se van a saber tomar posesión de las redes, que son redes, plataformas privadas, no es un espacio público en ninguna circunstancia, y van a poder utilizarlas de la forma más eficiente y de esa manera llegar a los jóvenes. Este último salto de Hernando de Soto se debe principalmente a toda esta movilización tan enérgica de TikTokers que ya pueden votar, que han decidido apoyarlo a través de videos de 1 minuto. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, muy interesante lo que acabas de mencionar. Sí, totalmente interesante, y si no es un análisis válido para un momento como el que vivimos. Muy bien, Eric, muchas gracias. Listo, entonces pasamos a Felipe. Listo. A ver. Ítalo, ¿me puedes dar a mí para proyectar, por favor? Ya estás listo, Felipe. Listo. A ver, un segundito. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahora sí. Sí se ve mi presentación, ¿no? ¿Sí? Listo. Bueno, muchas gracias, Pepe, por la invitación. Realmente es un honor estar aquí con ustedes, y también te agradezco por la referencia a mi papá, que él, como sabes, era un asiduo concurrente a los almuerzos y siempre me contaba que la pasaba muy bien y que aprendía mucho. Así que para mí es un honor estar invitado ahora a compartir algunas ideas. Bien, Vania habló sobre cómo ella ve a los jóvenes. Eric habló un poco sobre cómo los jóvenes ven a la elección. Yo quiero hablarles un poquito sobre cómo siento que los jóvenes están viviendo el país y recibiendo el país en los próximos años. Muy rápidamente, en los 10 minutos que me ha dado Pepe, quiero contarles un poquito cuáles son algunas de las principales tendencias sociopolíticas que veo en el país, y también quiero hablar un poco de cómo esto impacta en la inversión privada, porque al final, como todos sabemos nosotros, la inversión privada pues es fundamental para el desarrollo de todos, incluyendo los jóvenes. Todos hemos hablado de COVID, les quiero hablar un par de cosas del COVID en perspectiva. Han fallecido hasta ahora 2,5 millones de personas, y no sería extraño que fallezcan entre 3 y 4 millones de personas en total fruto de esta crisis. Y cuando nosotros vemos en el cuadro de la derecha cómo esto se compara con la situación de años anteriores, el exceso de muerte que hemos tenido por el COVID es comparable con el exceso de muerte que hemos tenido en la Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir que lo que estamos viviendo ahora no se va a acabar en el 2021, va a tener un impacto en nosotros como humanidad, en la historia, en la cultura, en fin, en la forma como entendemos el mundo. Este cuadro, estoy seguro que todos lo han visto, pero lo que a veces no vemos es que llevamos 2 meses, todos los días falleciendo más peruanos que el peor día de la primera ola. O sea, todos los días durante 2 meses han fallecido más peruanos que el pico de la primera ola. Y en Europa ya están hablando de la tercera ola. El primer ministro de Bélgica ha dicho la tercera ola es una nueva pandemia. Y en Perú, mientras tanto, tenemos vacunas para el 2% de los peruanos. Y esto es pues fruto de la terrible gestión que ha tenido el gobierno anterior de traer y tener acceso a muy pocas vacunas. Entonces, mi mensaje acá es que los jóvenes van a recibir próximos años del país muy difíciles. Esto también, en términos de producción, como pueden ver en la izquierda, hemos regresado a 1989, el peor año de Alan García.
Y en términos de pobreza, hemos retrocedido 10 años en reducción de pobreza. Ahora quiero compartirles un par de cifras de qué es lo que está pasando con los peruanos y con los jóvenes en general, ¿no? Hay una encuesta que hizo el año pasado el Programa Mundial de Alimentos y le pregunta a los peruanos, ¿cuántas veces has comido en las últimas 24 horas? 3, 2, 1, 0. Bueno, fruto de esta encuesta, hay 2 millones de peruanos, entre los cuales hay muchos jóvenes, que responden 0. O sea, no es que han comido insuficiente o que han comido poco nutritivo, o que han tenido una ingesta, no, han comido 0, ¿no? 2 millones de peruanos. Y también el número de conflictos, que uno podría pensar, bueno, con la cuarentena, con el COVID, esto se va a reducir. No, no solo no se han reducido, sino han aumentado. Entonces, los jóvenes están viviendo un país, bueno, primero, y agradezco, Pepe, que me hayas considerado joven. Yo estoy hablando de los jóvenes como algo externo, ya no me considero, pero si me consideran, yo feliz. Pero están recibiendo un país con hambre y conflictos. La inestabilidad política es terrible, seguramente de eso va a hablar Daniela. Tenemos un gobierno débil y tenemos un Congreso que, como sé que han hablado anteriormente, Pepe, en tus reflexiones, es un Congreso populista y es un Congreso que es una constante fuente de inestabilidad para el gobierno, para las empresas privadas, para el desarrollo del país en su conjunto. De las encuestas, este gráfico no es el que seguramente algunos de ustedes han visto por WhatsApp hoy día, es el último que se podía difundir, pero el mensaje que yo quería poner acá es que en las encuestas, en las elecciones todo puede pasar. Es impresionante que estemos a 4 días de las elecciones y existe la posibilidad que haya una segunda vuelta que sea derecha-derecha, derecha-izquierda o izquierda-izquierda, ¿no? O sea, todas las posibilidades están abiertas. Ahora, lo que sí es una realidad y va a ocurrir es que vamos a tener un Congreso fragmentado y muy probablemente hiperpopulista. Nosotros en Grupo Estrategia discutimos si el Congreso va a ser populista o hiperpopulista, pero de eso no va a salir, ¿no? Y eso es una realidad que va a impactar muchísimo a los jóvenes, porque no voy a hablar de esto, sé que también se ha hablado en eventos anteriores, pero el populismo pues es terriblemente dañino para el desarrollo de un país. Ahora, y quería hablar un poco de inversión privada, ¿no? Nosotros vemos que en los próximos años van a persistir motivaciones y líderes contra la inversión privada. Creo que el gran error que se ha cometido en el Estado y muchas veces también en el sector privado es abordar de manera equivocada a los líderes anti-inversión privada. Normalmente cuando hay una oposición a la inversión privada, siempre hay una lógica de diálogo, ¿no? Tratar de resolver todo con el diálogo. De alguna manera se podría decir que es una lógica pacifista, ¿no? Pero eso lamentablemente no es así, ¿no? Hay muchos líderes, como lo había mencionado previamente, que son ideológicos, ¿no? Personas que simplemente no consideran que deberíamos vivir en una economía social de mercado, que consideran que deberíamos vivir en otro tipo de modelo. Con esos líderes nunca se los va a convencer con información, nunca se los va a convencer que la inversión privada trae empleo, que la inversión privada no contamina, que la inversión privada, en fin, ¿no? Trae desarrollo. Lo que se tiene que hacer ahí es trabajar con las bases, trabajar con las personas, porque como decía mi papá, es como dejarlo como cura sin feligres, ¿no? Al cura nunca le vas a cambiar de religión, pero si nadie lo escucha, no tiene poder, ¿no? Luego hay otros líderes anti-inversión privada que son pecuniarios, ¿no? Que en realidad no les interesa nada la inversión privada, lo que quieren hacer es rentabilizar, cobrar su peaje, a ellos hay que evidenciarlos. Hay otros que son legítimamente preocupados, y con ellos sí hay que brindar información, lamentablemente son lo menos, ¿no? Y el cuarto, no voy a hablar de todos, pero el cuarto que sí quería mencionar es el surfista, que lamentablemente ha estado en su vida en los últimos años en el país, y va a seguir en su vida. Típicamente son los políticos, lamentablemente, que son personas que no necesariamente están en contra o a favor de la inversión privada, pero no están dispuestos a sacrificar ni un centímetro de capital político por los proyectos, ¿no? Que no debería ser así. O sea, un líder político debería usar su capital político para mover las cosas que considera que son buenas para el desarrollo del país. Bueno, nosotros vivimos una realidad distinta, no van a sacrificar ni un centímetro de capital político, entonces lo que tenemos que hacer ahí es, bueno, generar la ola, trabajar con la gente, para que luego el surfista diga, ah, bueno, si la gente quiere este proyecto, si la gente quiere esta inversión, entonces lo haremos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que abordar la realidad de los próximos años asumiendo y sabiendo que la crítica a la inversión privada va a seguir y tenemos que nosotros tener una respuesta más estratégica ante eso, ¿no? Ahora, por otro lado, y he visto que está acá Jorge Medina,
En el mundo, y son tendencias que están llegando a Perú, hay nuevas formas de entender el rol de la empresa privada. El capitalismo de stakeholders que plantea Klaus Schwab, el capitalismo consciente que plantea Raj Sisodia, y bueno, el valor compartido, que ese es un ya más antiguo, ¿no?, que plantea Porter. Esto está ocurriendo en el mundo, va a seguir ocurriendo y va a llegar a Perú con más fuerza. ¿Y cuál es mi mensaje acá? Que a la empresa privada y a la inversión privada se le va a exigir cada vez más. Y se le exige de los dos lugares. Se le exige que tenga una relación, digamos, que le importen todos sus stakeholders, ¿no? Lo exige el CEO de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. Se lo exige Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial. Y a la vez también se lo exigen los líderes antiinversión, ¿no? Entonces, es un momento muy complejo para ser un líder empresarial, para hacer empresa en Perú, pero a la vez es probablemente el momento en que más se requiere de líderes empresariales que estén conectados con la realidad, que apuesten por el Perú y que, bueno, que dirijan sus empresas y que reinviertan y que hagan cada vez más inversiones en el país. Y quiero acabar con esto, como les dije, si me quedan 2 minutos. ¿Qué se viene para el país, para la inversión privada? ¿Qué país van a tener los jóvenes en los próximos 5 años? En el corto plazo, vamos a seguir con una alta aprobación de medidas populistas. O sea, los jóvenes van a ver hasta el 28 de julio al mediodía que el Congreso actual va a seguir aprobando medidas populistas. Eso no va de bajada, solo va de subida. Va a continuar hasta el 28 de julio al mediodía la inestabilidad política permanente que amenaza al Ejecutivo. Es posible que vuelva a haber cierre de actividades productivas. Y nosotros creemos también que van a haber, probablemente, ojalá nos equivoquemos, más conflictividad en base a fruto de la coyuntura electoral y también con el inicio del nuevo gobierno. El nuevo gobierno no va a tener ni una semana de luna de miel. No va a tener, de inmediato se le va a exigir resultados. Y en el mediano plazo, ¿cuál es el país que reciben los jóvenes? Un Congreso fragmentado. No va a haber una mayoría oficialista que permita una gobernabilidad. El Congreso va a ser o populista o hiperpopulista. Esa es la realidad. Y cuando tengamos las elecciones del 2022, eso agrega populismo y agrega conflictividad. Y además también, sé que es algo que han conversado en foros anteriores, hay una demanda del Estado para tomar mayores potestades sobre la economía, ¿no? Lo que hemos visto con el oxígeno, con las clínicas, en fin, con múltiples mercados. Y el proceso de recuperación del empleo y la salida de la pobreza es lento, ¿no? Ahora, esto, yo hice una presentación parecida hace poco y me dijeron, oye, pero esto es bien negativo, ¿no? Da una sensación bastante negativa de lo que se viene para el país. Bueno, yo no he hablado de todo lo positivo que hemos tenido en los últimos años, porque ya se ha hablado antes, pero yo sí creo que tenemos que ver estos riesgos que se están viniendo, porque si no los vemos, nos vamos a estrellar contra la pared. En cambio, si los vemos, podemos tener capacidad de actuar, de prepararnos y de ver de una forma estratégica. Y mi reflexión de cierre es que creo que parte de la nueva normalidad es que nosotros, en el cual sea espacio que tengamos de liderazgo, sea en un sector privado, en una entidad sin fines de lucro, en el Estado, el tema del análisis sociopolítico de la realidad, de la coyuntura y las tendencias no es un hobby, no es algo que debemos hacer solamente por ser buenos ciudadanos, sino que es parte de nuestro día a día laboral, ¿no? O sea, estas tendencias sociopolíticas impactan en la inversión privada, en la sostenibilidad financiera, en la operatividad de los proyectos y al final en la viabilidad del país, en su conjunto y en la viabilidad del país para darle desarrollo a todos los ciudadanos y poder crecer y ser el país que aspiramos a ser, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que he tratado de traer, un poco las tendencias sociopolíticas que vemos, qué creemos que va a pasar en los próximos años y cómo prepararse y enfrentar esta realidad. Muchas gracias. He cumplido, Pepe, exacto 10 minutos. Sí, te tengo, la alarma no ha sonado todavía. Muchas gracias, hoy muy interesante lo que acaba de parar de exponer. A mí me interesa mucho que si fueras tan gentil de hacerme llegar ese PPT, ¿no? Por supuesto. Es Claro factible que lo puedas hacer llegar porque me interesa. Sí, claro, por supuesto. Es el tema de los stakeholders, el capitalismo consciente. Creo que, mira, acaba de sonar esto, pero sí, si fueras tan amable. Muchas gracias. Claro que sí. Muy bien. Ahora regresamos para Daniela. ¿Listo, Daniela? Todo tuyo. ¿Qué tal? Ítalo me va a ayudar en esta ocasión con la presentación, discúlpenme por el inconveniente,
A ver si lo podemos proyectar. Porfa, Ítalo. Dame un segundito, ahorita lo proyecto. Solo estoy. Bueno, mientras que Ítalo va en eso, creo que estoy en una buena posición, ya que voy después de ustedes tres, que creo que han hecho muy buenas presentaciones. Creo que capaz la evidencia de algunas cosas que pueden haber dicho las voy a poner en este PowerPoint, un poco de lo que Felipe habló del populismo. Y bueno, voy a hablar acerca de políticos más que nada. A ver, vamos a la primera. Ya, a ver. Como anuncia la portada, soy analista política del Centro WINAC y hemos desarrollado esta presentación conjunto al centro. Y en esta presentación, dado que tengo un espacio limitado de tiempo para hablarles, quiero hacerles llegar dos mensajes principales acerca de lo que estamos viviendo en estas elecciones, especialmente en esta semana tan crítica. Por lo menos solamente tenemos unos 4 días para las elecciones más o menos. Los dos mensajes principales que les quiero transmitir es que tenemos en este momento una izquierda disfrazada y una derecha que está en disputa, un espacio político en disputa, y de eso les quiero hablar precisamente. Por favor, para la siguiente diapositiva. A ver, ¿cuáles son los protagonistas de nuestra historia, por lo menos hasta ahora? Por un lado tenemos a los representantes de la izquierda y por el otro lado tenemos a los representantes de derecha. Según he cogido un índice elaborado por el Instituto Peruano de Economía, que capaz algunos de ustedes habrán tenido acceso, habrán podido ver, en tanto a qué tan amigables son los candidatos con la economía, en términos de estabilidad macroeconómica, apertura comercial, libertad económica, democracia e instituciones y el rol subsidiario del Estado. Y el IPE señala a Lescano, a Verónica Mendoza y a Pedro Castillo con una luz roja. ¿Qué quiere decir esto? Que no serían favorables a la competitividad y al desarrollo que hemos estado viendo en los últimos 20 años. Y les voy a explicar detenidamente por qué este es el caso de Johnny Lescano, que en la mayoría de casos algunas personas no lo identifican con la izquierda, pero realmente sí lo es. Por el otro lado tenemos a Rafael López Aliaga, Hernando de Soto y a Keiko Fujimori. El IPE califica al plan de gobierno y las propuestas de Rafael López Aliaga con un ámbar, entonces no estamos 100% bien, a Hernando de Soto con un amarillo y a Keiko Fujimori con un verde. Esto no me lo he inventado yo, lo he sacado de un estudio que ha hecho el IPE. Por favor, siguiente diapositiva. A ver. En tanto a la ideología política de estos candidatos, ya les he dado un pequeño resumen acerca de esto, pero el posicionamiento de los candidatos no corresponde necesariamente con la autopercepción ideológica de sus electorados. Interesantemente, y voy a hablar específicamente acerca del Lescano, 1/3 de los votantes del Lescano lo consideran de derecha o centro derecha, lo cual no corresponde con las propuestas de su plan de gobierno. Y a pesar del claro posicionamiento ideológico de Mendoza y Rafael López Aliaga, sus electores no se identifican necesariamente por esta razón, ¿no? Lo cual es muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, hablemos un poco del Lescano. Algunas conversaciones que he tenido con algunas personas indicarían que capaz Lescano no sería tan nocivo porque a lo mejor podría ser un Humala o un Toledo 2.0. Y yo les vengo a decir que no sería así. ¿Por qué? Recordaremos que Toledo y Humala estuvieron más hacia el centro, no tenían previa experiencia congresal, lo cual Lescano tiene mucha experiencia congresal desde los 90 que está en el Congreso, por lo tanto sabe articular muy bien con el Congreso y lo haría con el siguiente Congreso, y esto no es necesariamente una buena noticia. Recordemos que Vizcarra era muy articulado con los gobernadores regionales y por eso hizo muchas cosas de las que pudo hacer. Además, Lescano es más pragmático que ideológico. Recordemos que el discurso de Toledo y de Ollanta era bastante ideológico, por lo menos en la primera vuelta, pero luego cedieron, ¿no? Pero Lescano, el populismo es estrategia, y esto a todas luces va a continuar si es que tiene un gobierno de esa manera. ¿Y por qué continuaría el populismo? Porque las barreras del populismo se han debilitado en la élite mediática o en la élite que opina o que puede tener un voto decisivo o tiene cuotas de poder, ¿no? Posible respaldo mediático, ¿por qué? No porque necesariamente los medios les gusten las propuestas populistas, yo creo que no es así, pero ha habido tanta exposición a medidas populistas en el último año que ya se conoce, ya hay un poco más de tolerancia,
y a lo mejor en un gobierno del Lescano esto podría pasar desapercibido. Además, en este Congreso, en estos últimos años hemos tenido el contrapeso político del Tribunal Constitucional, pero recordemos que se viene una nueva elección de los tribunos del Tribunal Constitucional, y serían elegidos o por este Congreso o por el próximo. Y a todas luces estos congresos van a ser fraccionados y van a haber elementos populistas, como Felipe bien dijo. Además, Lescano y su entorno están lejanos a la gran empresa y a los gremios. Recordemos que la gran empresa y los gremios han tenido mucha incidencia en el gobierno de Toledo y Ollanta, y por eso se dejaron de hacer algunas cosas que capaz ellos hubieran querido hacer desde un punto de vista ideológico, pero este no es el caso, ya que se ven bastante apabullados hoy en día. Este es mi diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Lescano y Acción Popular han mostrado un desempeño populista en los últimos años, especialmente en el último año, ¿no? Con el nuevo Congreso que tenemos, y a todas luces esto continuará con la bancada de Acción Popular. A ver, revisemos un poco acerca de lo que ha hecho la bancada actual de Acción Popular, que ha votado sistemáticamente de manera populista. Por lo menos 80% de la bancada ha tenido respaldo por medidas populistas, incluyendo, como pueden ver aquí, la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, retiro extraordinario de fondos del sistema privado de pensiones, agrobanco, negociación colectiva en el sector público, devolución de aportes de la ONP, negociación colectiva en el sector público, entre otros. Como podrán ver, acá están los votos a favor de parte de los congresistas y el porcentaje que esto representa de la bancada. Un dato importante también es que el 80% de la bancada de Acción Popular en este Congreso 2020-2021 proviene de las regiones y no de Lima. Y según los cálculos que hemos hecho en el Centro WINAC, tanto la intención de voto de varias encuestadoras, esto parece que va a ser igual en el siguiente Congreso. Va a haber mucho más representación regional que de Lima. ¿Y qué significa esto? Que las voces de Lima, que capaz de Acción Popular, que tal vez se pueden ir un poco más por el lado de Víctor Raúl, por el lado de Vitocho y de Raúl Díaz Canseco, a lo mejor no predomine, junto al Centro WINAC que estaba analizando los candidatos regionales, y las propuestas que tienen a través de sus redes sociales, y muchos de ellos piden una nueva constitución, que ya sabemos que es un barómetro del populismo, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando del candidato número 1 por Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, que dicen explícitamente esto en sus redes. Por favor, siguiente diapositiva. Acá tenemos un gráfico un poco complejo para que se entienda a profundidad que programáticamente Lescano y Acción Popular se superponen mucho al plan de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza. Como podemos ver, en el medio del gráfico se encuentran las propuestas que tienen en común en la economía, en la política y en lo social. Se comparten muchos elementos con Mendoza en tanto en la economía como la nueva constitución y capítulo económico, la renegociación de contratos mineros, empresas estatales, reducción de tasas de interés, incremento del canon minero, pensión universal, eliminación de contratos ley, antiflexibilización laboral, entre tantas otras propuestas. Creo que estamos en la siguiente. Allá. Revisar contratos de tratado de libre comercio. Como comprenderemos, todo esto es bien preocupante y va en contra del modelo que nos ha funcionado en los últimos años. En tanto, la política, Acción Popular y Juntos para el Perú comparten causas y enemigos, y esto no es necesariamente algo bueno. Ambas fuerzas se han manifestado bastante en contra del fujimorismo, que sabemos ha predominado en los últimos años en la política. Ellos van en contra de esto, esa es su narrativa y a veces es parte de su bolsón electoral. Quieren extender el estado de bienestar, quieren, por ejemplo, están a favor de la consulta previa, del control político de las fuentes de riqueza. Esto puede significar rentas importantes para ciertos políticos. Y a mí me parece un punto muy interesante resaltar es que ambos, en cierta medida, respaldan alguna regulación de medios de comunicación, que sabemos que va en contra del modelo liberal que tenemos ahora en este sentido. Se dice que en el plan de Acción Popular que se regularía los medios de comunicación en cierto fragmento, y hemos escuchado a Verónica Mendoza decir esto en programas como el de Juliana Oxenford, por ejemplo, lo podrían revisar.
Y por último, en lo social, ahí esta es la parte en la que ambos difieren. Sin embargo, es nominal en comparación de economía y política, y hay muchos puntos más de confluencia que los que hay de diferencia, y acordémonos que Lescano tiene un perfil pragmático más que ideológico, así es que esto podría variar. Por favor, siguiente diapositiva. Y bueno, finalmente les quiero hablar, mi segundo punto es acerca de la derecha. ¿Y qué está pasando en la derecha? Estamos hablando más que nada de 3 candidatos, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto y Keiko Fujimori, que están disputando el espacio de derecha. En el Centro WINAC mandamos a hacer una encuesta, estoy por terminar. Dale, termina nomás. Es interesante. Es importante esto para tomar decisiones. Muy bien. Esta parte es bien importante, perdón, que me extendí un poco. A ver, mandamos a hacer una encuesta al Centro WINAC y el resultado es que 24% de la población es capaz de posicionarse ideológicamente. Esto creo que ya se mencionó. De este grupo, la mayoría de jóvenes, la mayoría de 18 a 24 años, como podemos ver en el gráfico, se considera de derecha o de centro derecha. Y miren la diferencia entre los otros grupos de edad. Es abismal. Pero este espacio de derecha está en discusión y aún no hay un vocero calificado que represente la mayoría de este grupo. Los voceros calificados no son necesariamente políticos competentes. Y creo que a la hora de hacer un voto y una decisión este domingo tenemos que tomar en consideración quién tiene la capacidad de cumplir las promesas, quién tiene un plan de gobierno completo y quién toca los temas principales que aquejan al país, porque esto no lo tienen todos. A ver, ahora la última diapositiva, que son las reflexiones finales. A ver, pensamientos finales. Hay lobos vestidos de oveja, como les he explicado. No todo es lo que parece. Y no hay que ser... tal vez hay que ser un poquito más pragmáticos y realistas. No hay que ser tan optimistas en tanto a la personalidad de ciertos personajes. Si estás indeciso, recomiendo tomar una decisión prontamente, ya que podrías terminar endosando un voto a quien no estás dispuesto a avalar, porque si no votas, le das tu voto al primero, al segundo o al tercero. Y bueno, los dejo con una frase de un matemático que se apellidaba Arrow, que dice: la voluntad general de la gente es una ilusión. Eso no quiere decir que no vayan a ir a votar, pero de un punto de vista pragmático, matemáticamente está probado que la democracia es una situación complicada. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, Daniela, muy interesante. También voy a hacer el mismo pedido que le hice a Felipe, que me pases este PowerPoint. Me interesa mucho para trasladarlo también a todos mis amigos y a todos los que también participan. Es una herramienta, ¿no?, para que podamos tomar la mejor decisión posible. Muchas gracias. No te olvides de hacerlo, ¿eh? No, sí, claro, yo se los paso. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a una ronda muy corta de comentarios por parte de ustedes, de 2 minutos cada uno, si quieren agregar lo que han escuchado, de lo que se ha dicho, y bueno, que cada uno tenga pues su propio comentario y haga la pregunta que quiera hacer. Adelante, vamos a empezar con Vania. Adelante, Vania. Bueno, en verdad, súper complementarias todas las posiciones. En verdad creo que ni planeado hubiera salido mejor. Y bueno, tengo algunas anotaciones que hacer. Definitivamente creo que el interés juvenil en la política está, y concuerdo 100% con Eric, está mucho más en la participación que en involucrarse en política. Y esta visión generalizada de los problemas que conlleva la vida política, porque es verdad que no es solamente un desamor de la juventud hacia la vida política per se, sino también es a los ataques que conlleva. Y creo que esto es importante mencionarlo, porque no es simplemente una avalancha de noticias falsas, sino también en una época de la información, en una época de redes sociales, muy difícil no ser atacado justamente por rencillas personales. Entonces, con él sí estoy muy de acuerdo con el tema del interés juvenil en la política.
Y lo que sí es verdad, y ahí quiero hacer una anotación a lo que dijo, es que los jóvenes tienen más acceso a Internet y a la información. Es verdad, pero no lo aprovechan lo suficiente. Por eso hay esta como revolución industrial de la información, porque toda se procesa y la agarran ya procesada y por eso tienden a cometer grandes errores. Entonces sí, tienen la información en sus manos, pero no profundizan en ella y no profundizan en la contrastación de esta información, lo que le deja un camino simple al populismo. Porque si una persona no entiende cómo funcionan realmente las instituciones, no van a entender tampoco cómo funciona el Estado y no van a entender cuál es el rol real de los funcionarios públicos que finalmente son empleados de todos los peruanos que pagamos impuestos. Para complementar lo de Felipe, creo que sí es importante, me siento muy orgullosa de que haya hablado justamente del tema de la defensa de la inversión privada. Me siento muy honrada de ser una defensora de la inversión. Es una oportunidad única y creo que se tiene que hacer siempre. De hecho, creo que la presentación de Felipe yo también la quiero, en verdad, para poder mostrarla en Defensores de la Inversión, porque realmente ha dicho muchas cosas que nosotros venimos diciendo semana a semana, haciendo un trabajo de hormiguita, tratando de explicar cómo funciona la economía a través de los infomerciales aburridos, ¿no? Que tienen un montón de números y cosas, pero que son necesarios para avalar los testimonios que también mostramos todos los días. Todo lo que decimos con estadísticas se termina avalando en los testimonios que han ayudado sobre todo a las clases más bajas. Y ahí sí hay que siempre resaltar que nuestro empresariado no puede estarse llevando por políticas globalistas y foráneas y modas extranjeras. Nuestro empresariado no puede ponerse también de pie en una marcha como la del 14 de noviembre. Ahí sí tengo que decir que estoy totalmente en desacuerdo, porque en verdad nuestro empresariado tiene que cuidar la existencia de la inversión privada y seguir contribuyendo a su buen nombre. Entonces ahí sí le doy un poco de culpa, poquito Tomás, pero le doy un poco de culpa a la empresa en el Perú, porque no puede apoyar a una tendencia que quiere justamente destruir a la inversión privada. No se puede hacer eso. Hay que ser consecuentes y hay que defender la inversión privada, que es lo único que reduce realmente la pobreza a través del trabajo. Y en verdad sobre lo último que ya quería decir sobre la exposición de, por ejemplo, de Dani, me parece que hay que anotar una sola cosa más sobre Acción Popular. Acción Popular es un partido que estuvo fundado por Belaunde y tiene un ideario muy particular que creo que ha sido obviamente torcido quizás por los nuevos representantes que lleva el partido. Porque yo estoy segura de que si Belaunde viviera, estaría un poquito horrorizado con la votación de sus congresistas y con la participación de algunos candidatos al Congreso que tiene en este momento la lista, sin mencionar obviamente al candidato presidencial. Creo que, como dije, hay que seguir en una recta segura, en la recta de asfalto, y no girar hacia la izquierda porque hay baches, hay lodo, hay desgracia, hay pobreza y hay muerte. Muy bien. Muy bien dicho, Vania. Vamos a ampliar a 4 minutos porque Vania se toma un poquito más. Entonces, para darle tiempo también a que puedan calificar a cada uno, o calificar lo que se ha dicho, o agregar algo más interesante como lo ha hecho Vania. Muy bien, Eric, adelante. Muchas gracias, Pepe. Bueno, me gustaría empezar complementando un poco el análisis bastante gráfico y certero que ha hecho Felipe. Yo creo que son 3 olas, y no me refiero a la primera, segunda, tercera ola del coronavirus, sino que son 3 grandes olas de transformaciones históricas, ¿no?, que están correlacionadas entre ellas. Primero tenemos el coronavirus, con sus respectivas olas. Luego, algo que ya nos está comenzando a tocar y seguramente se va a agudizar, que es la crisis económica de la que hablaba Felipe. Y después de ella viene una ola quizás más grande y quizás más peligrosa, ¿no?, que es el populismo económico. Creo que ante un estado en el cual
estamos sufriendo una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, una crisis política, es el escenario perfecto para que se dé un populismo extremo que pueda llevar a resultados como los que ya hemos vivido el siglo pasado en el Perú, ¿no? Como mencionaba hace un momento Daniela, ¿no? Y Felipe, realmente no sabemos quiénes pueden pasar a la segunda vuelta. O sea, nunca, y Pepe, tú me puedes dar la razón, pero yo nunca he vivido una elección en el Perú, tampoco, al igual que Felipe, tampoco soy tan joven, no he vivido una elección en el Perú en la cual a días de la elección no tienes idea quién va a pasar a segunda vuelta, ¿no? Antes por lo menos podía decir, bueno, Keiko va a pasar a segunda vuelta de todas maneras, ¿no? Toledo va a pasar a segunda vuelta, ¿no? Fujimori va a pasar a segunda vuelta, García, pero ahora no sabemos quiénes van a pasar a segunda vuelta. No sabemos. El margen es muy, muy pequeño. Y de la misma manera que puede pasar un candidato del establishment, podríamos decir alguien como De Soto, como Forsyth, también puede pasar a alguien como Lescano, también puede pasar a alguien como Verónica Mendoza. Entonces realmente es bastante incierto. Y en parte, creo una vez más, de la misma manera que los medios de comunicación muy irresponsablemente en elecciones pasadas por desinflar a un candidato nos han terminado llevando han terminado inflando un candidato incluso peor. Creo que lo mismo estamos viendo el día de hoy y por eso quiero enfatizar una vez más, y para complementar un poco lo que Vania también dijo anteriormente, el tema de la dictadura de los medios, ¿no? Que no me alcanzó mucho tiempo para ahondarlo en la presentación anterior. Creo que los dueños del sistema, no permitirán que la hegemonía progre o siga siendo asediada, ¿no? De la misma manera que en el Perú hemos visto cómo los medios de comunicación han querido destrozar al candidato López Aliaga a como dé lugar. Lo mismo está sucediendo en todo el mundo, y no solamente los medios tradicionales, sino también los medios digitales, ¿no? Lo mismo vimos como Trump, por ejemplo, ¿no? Fue una falla del sistema. Y medios de comunicación, medios de redes, ¿no? Como Twitter, Facebook, han decidido censurar no solamente a Trump, sino también han censurado a Ron Paul, que es el representante más importante del liberalismo en el mundo, ¿no? Él representa a los liberales republicanos en Estados Unidos, también fue censurado de Facebook. Y por supuesto, ¿no? Donde hay poder, también hay resistencia, y eso trae consecuencias colaterales, ¿no? López Aliaga ahora amenaza con quitarle la publicidad estatal, poner una ley antimonopólica en los medios. Trump subió de 47 a 51%, quizás en el momento más crítico de su gobierno, cuando fue censurado de Twitter. Twitter se desplomó en la bolsa. ¿Y por qué quiero hacer acotación a esto una vez más? Porque creo que de la misma manera que el día de hoy podemos ver cómo los medios de comunicación tradicionales en el Perú realmente juegan un rol muy importante, que no solamente pueden destruir la vida política de alguien, sino también la vida privada, personal de alguien. Creo que hacia lo que estamos yendo como sociedad, que es los medios digitales, esto es mucho más perjudicial para la democracia, porque, como mencionaba hace un momento, en el mundo digital se constituye un oligopolio, ¿no? De un espacio, digamos, es la destrucción del espacio público controlado por pequeñas plataformas, ¿no? Ya dejamos de tener plazas y balcones para tener plataformas privadas, ¿no? A las cuales tenemos que sostenernos a diferentes reglas de uso, ¿no? Ya no tenemos ciudadanos, sino tenemos usuarios. Entonces creo que para poder hacer un análisis un poco más holístico de cómo se va a regir esta elección, no se trata simplemente de que los medios digitales tienen un rol mucho más preponderante, también se trata de las consecuencias democráticas que pueden tener los medios digitales, donde ya no podemos hablar de leyes antimonopólicas. Un minuto más.
ni nada de esto. Pepe, eso es todo lo que tengo que decir. No, pues muy interesante, viejo. Y me hubiera quedado esperando todavía para escucharte mejor. Más y mejor. Muy bien. Le toca a Felipe ahora. Felipe, ahora son 5 minutos. Ah, me ha subido. Ya, ok. Bueno, no, creo que lo... He ido subiendo. Eso, muchas gracias. Oye, no, primero muchas gracias por los comentarios. Yo quería, a ver, compartir 4 ideas que quisiera complementar de mi presentación y comentar las presentaciones de los demás. A ver, lo primero, yo hablé sobre las nuevas tendencias en el rol de la empresa privada en la sociedad. Yo creo que esas tendencias no son una moda. Creo que están para quedarse y creo que la empresa que no asuma eso, lo crea o no, va a desaparecer del mercado. ¿Por qué lo digo? A ver, ¿quiénes son los principales promotores del repensar el rol de la empresa privada en la sociedad y que tiene que preocuparse por todos sus stakeholders por igual y no solo por sus shareholders, que también, por supuesto, se tienen que preocupar? No son, pues, Piketty, no son académicos que quizás nunca hacen empresa privada. El principal promotor del nuevo rol de la empresa en la sociedad es el CEO de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. Y la misión que tiene BlackRock es invertir en empresas que van a ser financieramente sostenibles en el tiempo. Y este señor ha dicho, yo solo voy a invertir en empresas que sean sostenibles, que se preocupen por el medio ambiente, que se preocupen por todos sus stakeholders. ¿Quién más promueve este modelo en el mundo? El presidente del Foro Económico Mundial y el Business Roundtable, que es el grupo de CEOs más grande de Estados Unidos. Entonces, yo creo que en Perú, los líderes empresariales, y me incluyo porque yo también soy un líder de una empresa, tenemos que asumir estas tendencias. ¿Es más difícil? Es mucho más difícil. O sea, yo hablaba el otro día con una empresa y decía, mira, yo soy consciente, o sea, estamos saliendo de la pandemia. La principal prioridad de las empresas es salvar su negocio, recuperar los clientes, ¿no? Tratar de reducir costos. Y además de eso me exigen que me preocupe por mis proveedores, que me preocupe por el medio ambiente, que me preocupe por la comunidad. Sí, es más difícil, pero esa es la tendencia, eso es lo que va a pasar y hay que acostumbrarnos, creamos o no, hay que acostumbrarnos a eso. Esa es la primera idea que quería compartir. La segunda es el tema del populismo. A ver, yo creo que no debemos caer en el error de discutir entre nosotros y enojarnos de lo mal que está el populismo, de lo mal que trae, de qué barbaridad los políticos populistas. Sí, yo soy economista, el populismo trae subdesarrollo para el mundo, pero el populismo está para quedarse en los próximos 5 años. Entonces, en vez de decir, oye, qué mal, hay que pasar al siguiente nivel, que es aceptemos que va a ser así, ¿cómo nos preparamos para esa realidad? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar a un Congreso hiperpopulista? Y ahí lo que nosotros le decimos a las empresas es, mira, ya tienes que dejar de trabajar con el Congreso, tienes que trabajar con las bases sociales. Porque cuando la base social le diga al congresista, oye, pero no, a ver, eso que tú estás diciendo, yo sí quiero este proyecto, porque trae empleo, porque trae desarrollo, porque me ha dicho que va a cuidar el medio ambiente, entonces el congresista va a cambiar de opinión, el alcalde va a cambiar de opinión. Entonces yo creo que como líderes empresariales tenemos que trabajar con mucha más intensidad con las bases sociales, con la gente, porque al final ellos, la gente, son los únicos que nos van a defender del hiperpopulismo y de los políticos surfistas. Al final, el político va a seguir siendo surfista. Lo que hay que hacer es generarle la ola para que se suba a la ola del desarrollo y no a la ola del subdesarrollo. El tercer comentario que quiero hacer, todavía me quedan unos minutos y sé que puede ser un poco controversial, pero yo no creo que los jóvenes sean flojos. Yo no creo que los jóvenes sean una generación de personas flojas. Yo creo que los jóvenes, como lo he mostrado en la presentación, enfrentan una realidad terriblemente difícil. 2 millones de personas en Perú no han comido nada en las últimas 24 horas, ¿no? Conflictos. Entonces, hay un concepto que nosotros llamamos la mayoría silenciosa. Nosotros hicimos una encuesta hace poco en Cajamarca Ciudad, y les preguntamos a las personas, ¿ustedes creen que la minería formal trae desarrollo para Cajamarca, sí o no? El 80% respondió sí. El 10% respondió no, y el 10% respondió no sé, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero eso no tiene sentido. En Cajamarca la gente está en contra de la minería, ¿no? Y dice, ¿y qué barbaridad? ¿Por qué esos que están a favor de la minería no se pronuncian? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué están escondidos? Ahorita acabo. Y eso es lo que nosotros llamamos la mayoría silenciosa. No es culpa de ellos.
Los que están a favor de la inversión privada y la minería formal son la mayoría, pero son la mayoría silenciosa. ¿Por qué? Porque se tienen que preocupar de su familia, de su trabajo, de a qué colegio van a mandar a sus hijos, cómo lo van a pagar. Entonces, es más bien responsabilidad de nosotros de ayudar a esa mayoría silenciosa a que se pueda pronunciar, a que pueda dar entrevistas, a que pueda organizarse, porque no lo van a hacer por generación espontánea. Y lo último, que yo creo que es fundamental, es que nosotros tenemos que defender la inversión privada no desde una perspectiva ideológica, al menos así lo veo yo como economista. Tenemos que defender la inversión privada porque es el mejor vehículo para el desarrollo de los países, para el desarrollo de la gente, para el desarrollo de los más vulnerables. O sea, está demostrado que el mejor vehículo para sacar a la gente de la pobreza es la inversión privada. Y eso no es un tema ideológico, es un tema de datos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante, porque eso nos genera puentes con gente que piensa distinto y dice, oye, yo también quiero reducir la pobreza. No estamos en desacuerdo en eso. Lo que nosotros creemos es que la inversión privada es una fuente fundamental para el desarrollo de los países, ¿no? Esos eran los cuatro comentarios que quería complementar. Un poco el capitalismo consciente, tú también consideras y crees en ese capitalismo consciente que hoy día se está aplicando, ¿no? Es muy interesante. Vamos, yo voy a tener que ya formar un grupo con ustedes en forma permanente para tener estos webinars que son muy instructivos. Muy bien, Daniela, pero te toca a ti ahora. Adelante, Daniel. Sí, a ver, todo lo que han dicho es muy interesante y bueno, tantas cosas de las que hay que hablar y la coyuntura en la que estamos, creo que como comentario general y de manera personal, creo que esta semana, especialmente esa impotencia de sentir una falta de control ante no sabes si tu voto va a ser decisivo o no, genera una ansiedad generalizada en la población que yo siento que para los ciertos jóvenes es que no tienes control sobre tu futuro, ¿no? Y hay opciones que a lo mejor sabes que son bastante radicales y está fuera de tu control en cierta medida pararlo o no. Yo soy bastante activa en Twitter y en mis redes y intento sacar videos y digo, ¿hasta qué punto puedo estar incidiendo, no? De todas maneras, algo es mejor que nada, ¿no? Pero la pregunta es qué tanto se pueden cambiar las cosas porque nos enfrentamos ante una marea de personas muy bien organizadas que es la izquierda hoy en día. A ver, mi primer punto, en tanto lo que dijo Vania, es ¿por qué capaz? A ver, yo tal vez con Felipe comparto que la mayoría de los jóvenes a lo mejor no son flojos. Creo que los más visibles pueden serlo, pero creo que la gran mayoría no lo es. ¿Por qué puede darse esta percepción? Creo que hay un exceso de información en todos lados. Es la virtud, pues, la virtud y también la desvirtud más grande de una nueva era como es la era del Internet, ¿no? Es que tenemos toda la información a nuestra disponibilidad, pero nosotros como seres humanos tenemos que tener. A mí en la universidad siempre me enseñaron, Daniela, piensa de manera crítica, ¿no? Tú tienes que enfrentarte al mundo de manera crítica y decir, esto es verdad, esto no es verdad. Inclusive hay algunos que se venden como los que van a monitorear los fake news y ellos mismos dicen los fake news. Eso es muy interesante, otro fenómeno a analizar. A ese exceso de información creo que hace muy difícil la toma de decisiones, ¿no? Porque justamente como hay tantas opciones y tanta información, que es muy difícil para el cerebro humano procesar. Y yo no estoy hablando de que las personas tengan limitaciones mentales, no, yo creo que nos puede pasar a cualquiera ante la increíble cantidad de información que hay, que puede ser muy buena, pero a la misma vez puede ser muy mala, ¿no? Y a la misma vez existe estos, como en inglés se dice, echo chambers, ¿no? En el Internet, que es, si es que piensas de una manera, te encuentras en este lado del Internet, y si piensas de otra manera, te piensas en este lado. Y estos dos lados no se van a hablar de ninguna manera, no se van a comunicar y tú vas a convivir en ese ecosistema y probablemente si es que, bueno, ya cambias de postura política radicalmente, a lo mejor puedes llegar a ver el otro bando, pero está configurado así el Internet de esta manera que si estás en una posición ideológica vas a estar expuesto a cierta información, a menos que vayas a buscarlo explícitamente, ¿no? Y creo que de eso se trata, que es, tú puedes pensar de una manera, pero es muy importante ver qué es lo que está diciendo el otro lado para que tú estés mejor informado de tu posición y puedas defenderla mejor, ¿no?
En segundo lugar, se ha hablado del totalitarismo, creo que hace el principio de la presentación, y creo que hay un riesgo significativo que tengamos ciertas tendencias totalitaristas disfrazadas de ovejas, como dije, ¿no? Hay lobos disfrazados de ovejas, en el sentido que se vende un discurso, pero en realidad las intenciones son otras, ¿no? Creo que es muy bonito el discurso de qué lindo, hay que resolver esto, hay que traer más prosperidad en el Perú, eliminando las desigualdades. Por supuesto que creo que la mayoría de la población puede coincidir que queremos desarrollo para nuestro país, especialmente para aquellos que son más desafortunados, ¿no? Pero aquí hay maneras de cómo hacerlo y hay ciertas personas o hay ciertos grupos que intentan tal vez llegar al poder y imponer una ideología totalitaria que va a ir contrario a lo que se pretende hacer, que es el desarrollo, ¿no? El discurso es el desarrollo, pero en realidad las intenciones son otras, ¿no? Como Eric también habló bastante acerca del posmodernismo. Uno de los representantes más importantes del posmodernismo es Foucault, ¿no? Que decía que el discurso es una herramienta de poder, ¿no? Y creo que la izquierda tiene esto bastante presente y lo utiliza en su máxima potencia, y es lo que estamos viendo ahora. Por eso están ganando, como algunos liberales en YouTube dicen, la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural a lo mejor la están ganando ellos porque saben exactamente de lo que se trata, cómo hacerlo. Y bueno, mi último punto tiene que ver con lo que dijo Felipe y bueno, lo que trabaja el grupo de estrategia, que tiene que ver con la inversión privada. Es interesante porque creo que es importante resaltar un detalle que capaz no hemos andado en esto, es que la población tiene percepciones muy distintas en tanto lo que es la pequeña y la gran empresa, ¿no? Hay mucho rechazo hacia la gran empresa y hay mucha aceptación hacia la pequeña empresa, hacia el microempresario. Y creo que hemos escuchado hasta a Verónica Mendoza decir que quiere apoyar a las MIPES, ¿no? Entonces, creo que la tarea es también comunicar que toda forma de organización empresarial es positiva, ¿no? Y que debe ser positiva para la sociedad. Se debe de hacer tal vez una campaña como están haciendo los defensores de la inversión, de las virtudes de la inversión, ¿no? Y eso es algo que se tiene que hacer con mucha inteligencia porque nos enfrentamos ante un enemigo que está a años luz. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Gracias a los cuatro. Vamos a las preguntas de los participantes, del público. Tenemos, hay un comentario para Vania y una pregunta para Vania que está en relación al comentario. Voy a hacer las dos cosas para que pueda contestar conjuntamente. El comentario dice lo siguiente, Vania. Nos parece que su idea que los jóvenes son flojos ahora para la lectura y les gusta solo leer las noticias de Internet está errada en lo que al fondo del asunto se trata. Lo que le falta es leer y estudiar la historia del Perú, política, económica y cultural, para saber qué se hizo bien o mal, consecuencias de anteriores épocas. Ese es el comentario. Y ahí le viene la pregunta de otro participante que dice, ¿en qué evidencia se basa para decir que la generación joven es la generación floja? ¿Años de estudio, años de trabajo o capacidad de innovación? Vania, la respuesta es tuya. No, yo iba más por el lado de tecnologías de la información y cómo toman la información, sobre todo de las redes sociales. Eso lo dije cuando hablé al principio. Lo que pasa es que no he hablado de las causas de por qué no ahondan en algunas cosas. En nuestro país se debe mucho por hambre, como dice Felipe, es por el tema de que no tienen acceso a Internet en muchos, todavía en una parte fuerte del país, no tienen incluso acceso a Internet, y eso hace que todo cambie. No podemos generalizar, porque para empezar, nuestra generación joven en general tiene condiciones muy distintas también. No es solamente un tema de que son diferentes en cuestión de personalidad,
son diferentes también en cuestiones de patrimonio, económicas, geográficas, culturales, o sea, la diversidad es bastante amplia. Yo lo que hablé, en realidad, hablé básicamente de unos documentos que hemos estado revisando desde la Sociedad de Relaciones Públicas de América. Ahí, lo que se puede observar, sobre todo allá, sobre todo en Estados Unidos, en ese momento, era que justamente los jóvenes no querían ahondar un poco más, no les interesaba porque los tiene hastiado la política, en general. Y eso es algo que también se hereda acá, pero en mucha menor escala. Ahora, yo hablo de una generación de flojos, ¿ya? Pero como siempre digo, no estoy generalizando. No puedo generalizar. No puedo meter a nadie en un mismo saco, y lo dije desde un principio. Es imposible meter a la gente en un mismo saco, sobre todo cuando se trata de jóvenes que tienen estas capacidades. Lo que sí es verdad es que ese hastío por la clase política y por la práctica de la política también lleva a la dejadez. O sea, me imagino que todos aquí tenemos algún amigo joven, ¿no? Que te pregunta, ¿por quién crees que debo votar? Porque no he leído nada, no he visto nada. No quiero saber porque todos son cochinos, todos son corruptos. Y ese es un comentario bastante general. A ese mismo comentario se le adjudicó, por ejemplo, la elección del FREPAP en el Congreso. Claro, el hastío hizo que la gente vote para el FREPAP. Obviamente ya he hablado del caso de los pescados hace mucho tiempo y lo repito ahora, no fue solamente eso, es porque ellos justamente llegan a donde no llega nadie más. Pero bueno, ese es un tema de estudio, porque en verdad el FREPAP es un caso clínico aparte. Pero a lo que iba era eso. Cada joven toma las cosas de diferente manera de acuerdo a su situación especial. No considero que todos sean flojos, pero sí es verdad que hay un grueso que no va más allá de la información ya procesada en redes sociales. Nada más en redes sociales, que como sea, sigue conformando un porcentaje bajo de la población, porque la interconexión en el Perú aún es muy deficiente. Y eso es lo que yo decía que da paso al populismo. Ahora, también es verdad que el Ministerio de Educación, y esa es una opinión personal, yo creo que tiene prioridades al revés. A mí me parece que deberían concentrarse muchísimo más en darle las herramientas a los estudiantes y en proporcionarles información verídica, histórica, ¿no? Y sobre todo también mejorar la currícula en casos, o sea, en temas muy específicos. Creo que se tiene que mejorar, por ejemplo, la educación cívica, porque hay mucha gente que incluso sale del colegio sin saber cómo votar ni cómo manejar sus finanzas personales. Esas son cosas que yo creo que deberían impulsarse en la educación. Pero se han encargado también de ideologizar demasiado el Ministerio de Educación. Y es la verdad. Se ha ideologizado tanto la currícula y las cosas que se tocan en los colegios, que han puesto de cabeza las prioridades y han priorizado la parte ideológica antes que la parte pragmática. Han también deformado varias partes de la historia, logrando que haya un atraso significativo en los últimos 20 años. Entonces, yo no digo que sean flojos porque quieren, sino solo hablando del segmento que está atañado a las redes sociales, tienden a recibir la información procesada y no ahondar un poco más. Yo les envié a ustedes un estudio que antes se los he mencionado, antes de que empecemos la reunión, sobre los valores y la ciudadanía en los jóvenes. Y una de las cosas que dice ese estudio, que estamos hablando de jóvenes de 18 a 24 años, esto solamente como información, dice que 1 de cada 5 no estudia ni trabaja. Eso es realmente preocupante. Ahí vemos con el tema de la educación que ha mencionado Vania, y evidentemente, además, si seguimos avanzando en este informe, no sé si ustedes lo han leído, creo que se los envía a todos, ¿no? Pero que valía la pena revisar
este tipo estadístico, nosotros los peruanos, los jóvenes peruanos, son los más desconfiados de toda Sudamérica con Venezuela y con Brasil. O sea, por ahí damos un poco el tema también relacionado con la parte que se denomina flojos, no son flojos, no tienen trabajo, en fin. Pero es un tema interesante que sí podemos tratar más adelante. Seguimos con las preguntas del público y nos vamos a una pregunta para Felipe, que dice, ¿cómo recuperar lo perdido en ahorros en 20 años si no captamos inversión privada? No, bueno, muy fácil, imposible, ¿no? O sea, a ver, yo soy economista y yo creo que, como dije al comienzo, ¿no? La inversión privada es el vehículo más importante, no es el único, pero es el vehículo más importante para el desarrollo. Y ni qué decir de las cuentas fiscales, o sea, la principal fuente de recaudación del Estado son las empresas. Y yo estoy convencido de que si no tenemos más inversión privada, más empresas que crezcan y empresas grandes que tributen, no podemos dar... O sea, a ver, yo he trabajado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, he trabajado en el Ministerio de Educación, he trabajado en PCM. Los programas sociales, la política educativa, solo puede funcionar si es que hay dinero. O sea, si no hay dinero para ser implementada, para ayudar a los más vulnerables, para dar servicios básicos de calidad, el Estado no funciona, ¿no? Y bueno, no sé, no sé si he entendido bien la pregunta, pero creo que es imposible recuperar ahorros fiscales sin tener más inversión privada. Perfecto. Listo, nos vamos a una pregunta para Daniela, que es corta, que dice, en lo social no debería ir salud y educación. Daniela. ¿Puedes repetir la pregunta? Dice, en lo social no debería ir salud y educación. En lo social no debería de ir salud y educación. Es una pregunta bastante genérica. Sobre eso, pero no sé, no recuerdo qué has dicho sobre eso, no. Sí, yo tampoco. Bueno, en realidad, a ver, creo que capaz se refieren a la parte en la que estaba hablando de las propuestas sociales, ¿no? La diferencia entre... Por ahí sí, por ahí está. Claro, entre Acción Popular y Juntos por el Perú. A ver, bueno, definitivamente la salud y la educación son temas muy importantes, ¿no? Programáticamente. Si puedo recordar, a ver, tanto Acción Popular como Juntos por el Perú proponen que haya un incremento del porcentaje del PBI destinado a educación y a salud. ¿Cuál es el problema con eso? Desde mi punto de vista, es que todavía no se ejecuta todo el presupuesto de salud y educación que tenemos en el gobierno. Se devuelve mucho dinero al gobierno central cada año. Tenemos alrededor del 70-80% de ejecución de gasto público en un año. Los gobiernos regionales y municipales son un desastre haciendo esta ejecución. Y es como tirar plata a la basura, literalmente. Porque, por ejemplo, el año pasado que necesitábamos que la ejecución en salud esté a su máxima potencia, no se realizó, se devolvió una cifra que por lo menos creo que Alejandro Cabero resaltó esto, que le dieron una cifra de la Asociación de Contribuyentes, que hubiéramos podido comprar 8.000 camas UCI con el dinero devuelto al gobierno central el año pasado. ¿Pueden imaginar lo que es eso? Entonces, ¿por qué se propone incrementar el presupuesto o el porcentaje del PBI en salud y educación si todavía no estamos utilizando toda la plata que tenemos disponible? Eso capaz puede complementar un poco lo de Felipe. Claro, se necesita la recaudación para que el Estado funcione, lógico, pero lo que pasa es que ya se está recaudando un montón y no se utiliza. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la lógica de se tiene que utilizar toda la plata que tenemos. Es como, en realidad estamos pensando en el Estado como si fuera un chanchito que tiene la tapa destapada como tenían los niños, ¿no? Y salen las monedas, pero no, tenemos que ser eficientes con el gasto, es plata de todos los contribuyentes, de todos nosotros, ¿no? Yo sé que la mayoría del Perú no paga impuestos directos, pero la mayoría del Perú paga el IGB, que es un montón de plata,
¿no? Entonces, estamos malgastando los recursos que tiene el Estado. Y para mí, las propuestas que valen hoy en día son las que me dicen, miren, no voy a incrementar el porcentaje del PBI, voy a hacer que ese porcentaje que ya tenemos se ejecute. Es más, creo que el Congreso ya ha pasado una ley que dice que se incremente el porcentaje del PBI en educación. Yo he escuchado a candidatos presidenciales muy orgullosos de su bancada en este momento diciendo, hemos logrado de que incremente el porcentaje del PBI en educación. ¿Y dónde están las tablets? ¿Y dónde están los colegios? ¿Y dónde están las camas UCI y el oxígeno? ¿Por qué se le transfirió solamente parte de la plata destinada a la Universidad Nacional de Ingeniería para construir las plantas de oxígeno? Entonces, estamos teniendo una discusión que va del otro lado. Tenemos que ser pragmáticos. Y sí, a responder a la pregunta de la salud y la educación son muy importantes, y yo creo que son un pilar importantísimo para que haya un capital humano, para que la economía funcione en el primer lugar, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer que con los recursos que ya tenemos, que son bastantes, utilizarlos. Muy bien. Ahora vamos, esta es una pregunta para todos, pero vamos a dársela primero para que la conteste Eric, y después a ver si los otros también quisieran contestar. Dice así: me puse a revisar los candidatos al Congreso y quedé absolutamente preocupado. El nivel de los mismos en los partidos que creen en el libre mercado en general es deplorable. ¿Dónde está la gente como ustedes que puedan aportar pensamiento crítico al Congreso? Eric. Bueno, creo que esta es una tragedia que la ha tenido el Perú, principalmente en la época de Fujimori, ¿no? En la época de Fujimori, cuando una de las cosas que quiso hacer Fujimori con Montesinos después de disolver el Congreso fue que crear un fraccionamiento democrático, ¿no? Que es lo que vivimos el día de hoy, que tenemos 20 partidos en donde cada candidato ve a quién pone para poder llenar sus listas en cada región, o en muchos casos, sobre todo en los bienes de alquiler, o los partidos políticos que funcionan como pequeñas empresas de recaudación de dinero, ¿no? ¿Quién paga más para poder tener el número alto? ¿Quién paga más para poder meter a su sobrino o a su hijo o él mismo, ¿no? Entonces, cuando la política se vuelve mercantilista, sobre todo en los 90s, creo que no es que el día de hoy estamos peor que antes, es que creo que desde los 90s estamos viviendo constantemente la misma tragedia nacional. Antes las personas que llegaban al Senado o al Congreso eran de una talla muchísimo más alta, ¿no? Ya sean personas de izquierda, de derecha, sean apristas, sean personas del Partido Civil, sean Acción Populistas, y a esto se debe también la realidad que ocurre el día de hoy con Acción Popular. Así Belaúnde estuviese vivo, creo que Belaúnde, el partido también tendría candidatos de la calidad que los tiene hoy día. Y eso, como mencioné hace un momento, se ha intensificado muchísimo más gracias a estos destrozos democráticos que hicieron Fujimori y Montesinos, ¿no? Y el día de hoy todavía prevalece esto, lo chicha, lo popular, lo quién jala más, en mi opinión. Y las disculpas del caso, si hay una persona acá que va a votar por George Forsyth, pero George Forsyth creo que es un ejemplo perfecto de lo que quiero decir, ¿no? O sea, es una persona que no ha terminado la universidad y va a hacer sus prácticas universitarias en la presidencia de la República, Dios nos libre, ¿no? Es un arquero de fútbol, o sea, no tiene nada de malo eso, pero creo que no es una persona que se ha preparado para el cargo más importante del país. Y creo que su partido demuestra también eso, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de las personas con discapacidad, pero creo que en el partido de George Forsyth, Victoria Nacional, están llevando a un candidato con síndrome de Down, que creo que me parece un poco de exceso populista, ¿no? Creo que está muy bien que hayan candidatos con discapacidades que puedan llenar ese espacio democrático de representación democrática, pero creo que en un ambiente de debate intelectual como debería serlo el Congreso de la República, a pesar que muchas veces no lo es, no podemos llegar a esos extremos simplemente para ver si por ahí conseguimos un voto más, ¿no?
Yo te Ahora, quiero decir una cosa, perdóname un ratito, Eric, pero el fondo de la pregunta es directa a ustedes. ¿Por qué? Dice, ¿dónde está la gente como ustedes que puede aportar pensamiento crítico al Congreso? creo Es que, una pregunta realmente importante, por supuesto fundamental. que lo es, y por ¿No? eso te agradezco, y por esto te agradezco esta invitación, porque es justamente en espacios como este en el cual jóvenes como nosotros podemos hacer política, ¿no? Porque el ejercicio de la política no solamente es estar en el hemiciclo del Congreso de la República proponiendo y debatiendo leyes, es también a través de la opinión pública, es también a través de las redes sociales, como mencionaba hace un momento, es también en espacios como este que alimentan el ejercicio democrático e intelectual en el ámbito de la política. Y por último, quisiera recalcar algo. Yo no sé si los jóvenes son más flojos o más productivos, pero lo que sí sé es que los jóvenes del día de hoy la tienen mucho más difícil que los jóvenes de hace 20, 30, 40, 100 años. El día de hoy el emprendurismo es muchísimo más difícil, sacar adelante una empresa, ya que la competencia es mucho más dura y hay empresas mucho más grandes que copan esos mercados. Los jóvenes tienen muchísimo más acceso a la información, hay menos analfabetismo, es decir, más jóvenes saben leer y escribir, por lo cual más jóvenes tienen acceso a saber quiénes son los candidatos por los que van a votar. Tienen más educación, el día de hoy más jóvenes han terminado secundaria y tienen títulos técnicos o universitarios que hace 50 años. Lo que vemos es que Lima es una ciudad, hace poco más de 100 años, se hizo un censo, terminando el siglo XIX, la ciudad de Lima tenía alrededor de 100.000 habitantes, el día de hoy tenemos 11 millones, ¿no? Entonces han habido muchas migraciones, principalmente en las regiones andinas, y Lima ha crecido muchísimo. Pero no es que los jóvenes sean más ignorantes o no quieran tener este acceso a la información. Hoy día tienen mucha más información que la que tenían antes, y aparte de eso, ellos saben de que solamente con este voto pueden cambiar su futuro. Y además de este ambiente económico, competitivo, que es mucho más difícil para los jóvenes de hoy que los de hace 50, 100, 30 años, además de eso, los jóvenes están viviendo una pandemia, sus padres, sus tíos se les han muerto, se han quedado sin trabajo, no comen hace 24 horas, entonces, para nada, yo creo que los jóvenes la tienen mucho más difícil y creo que los jóvenes están realmente conscientes que su voto importa, mucha gente está yendo a votar y creo que a eso se debe de que Forsyth haya bajado calamitosamente en 2 semanas y Hernando de Soto haya subido. Creo que eso se debe el acceso de información y la desesperación de los jóvenes el día de hoy en un ambiente tan difícil, no solamente económicamente, laboralmente, académicamente, sino también ante las adversidades que nos trae la pandemia y sobre todo ante un futuro político tan incierto como el que nos toca vivir. Muchas gracias, Eric. A cada uno le voy a dar unos minutos, voy a pedirles, por favor, estamos un poco ya tarde, ya a las 8, así que resumidamente la misma pregunta, ¿no? Vamos por Vania, después Felipe y terminamos con Daniela. Y yo tengo una pregunta final, si tengo tiempo para hacerla, la tengo guardadita ahí. Adelante, Vania. Bueno, la pregunta era ¿por qué no formamos parte de la conversación para en el Congreso? Te doy la parte final de la pregunta, te la leo. ¿Dónde está la gente como ustedes que puede aportar pensamiento crítico al Congreso? Porque el Congreso, este señor está profundamente, señor o señora, profundamente, ahora es así, hombre, mujer, Congreso queda absolutamente preocupado el nivel de los mismos en los partidos que creen en el libre mercado. En general, el Congreso es deplorable. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos trabajando. No, yo creo que muchos jóvenes también tenemos la percepción de que podemos aportar mucho más desde el sector privado que desde el Congreso en sí. Como dice Eric, creo que más que estar debatiendo leyes, ¿no? Y proponiendo proyectos de ley y estar constantemente ahí, a Dios gracias, no soy ajena a la actividad congresal. He tenido la oportunidad de trabajar dentro de un despacho congresal. Y sí, es una vida interesante, conoces mucho más de la realidad del país, pero creo que aporto mucho más desde, por ejemplo, el sector privado, explicando
por ejemplo, cuáles son las bondades de la inversión privada, en mi caso, ejerciendo las relaciones públicas y el periodismo, evitando que se caiga justamente en información falsa, populismo. Pero sí creo que es importante que exista, como dijo, estos espacios de libre expresión, que no hay en todas partes. Y creo que si vamos a agregarle algo a eso, es importante tener la experiencia en el sector público suficiente también para entrar a saber qué hacer en el Congreso. No se trata de simplemente entrar y representar por representar. Es cuestión de entrar para representar con ideas, con metas fijas, y también sabiendo cómo hacerlo dentro de un marco congresal. Ahora, yo no creo, y eso sí, no creo que sea como Sigrid, que dijo que jamás iba a postular al Congreso, pero yo realmente sí no me veo mucho haciendo campañas políticas para mí, porque me gusta mucho hacerlas para otras personas. Me encargo de hacer eso también, sobre todo en época de elecciones. Y creo que justamente el ayudar a diferentes candidatos con sus campañas políticas me ha permitido pensar que yo jamás querría hacer uno. Por mí. Estoy hablando solo por mí. Quizás más adelante, nunca lo voy a descartar porque no quiero ser Sigrid, pero sí, honestamente, la veo un poco complicada. Me gusta mucho más estar detrás de que en el spot, en el spotlight. No, honestamente, nunca me ha gustado eso. Ahora, si hay algo que creo que puedo resaltar, es que creo que muchos más jóvenes se están involucrando públicamente a dar su opinión desde el fuero personal y también al mismo tiempo trabajando, porque creo que muchas personas, ya no solo jóvenes, sino muchas personas en general, han dejado de involucrarse en política o no se meten a política porque están también laborando y contribuyendo al país desde su trabajo. Entonces, yo creo que más que esperar candidatos como nosotros, más bien agradezcan que estamos nosotros para criticar a los candidatos que hayan y darles la información completa. Porque la idea en realidad es que existan personas que puedan hacer la labor representativa, que no es fácil, de verdad. La labor representativa del Congreso, del congresista, no es sencilla. Y creo que también se ha desvalorizado mucho el trabajo del congresista. Si bien es verdad que hay malos elementos, como en toda institución, yo creo que en todas las instituciones hay buenos elementos también. Y que si bien es cierto, hay candidatos que quizás nos bajan un poco la moral, estoy segura de que vamos a tener también candidatos que van a superar nuestras expectativas en este Congreso. Yo saludo particularmente que haya candidatas como, por ejemplo, Adriana Tudela, que haya gente especializada en distintos sectores, en seguridad. Por ejemplo, el señor Rospigliosi se está postulando al Congreso, si no me equivoco, por Fuerza Popular, para quizás corregir algunos errores de la ley del sistema de seguridad ciudadana que cometió en su momento. Y así sucesivamente hay diferentes personas que son grandes exponentes en su propia cancha y pueden llevar eso al Congreso. Creo que se puede elevar la calidad de los políticos. Hay que tener esperanza. Gracias, gracias, Tania. Felipe. A ver, rapidito. Primero, yo creo que sí hay buenos candidatos al Congreso. Creo que el reto es que sean electos, ¿no? Ojalá sean electos. Y creo que hay buenos candidatos al Congreso en varios partidos. Ahora, sí creo que quien hace la pregunta tiene mucha razón en que probablemente la mayoría no sea electo y probablemente, como hemos conversado, la mayoría del próximo Congreso va a ser populista o hiperpopulista. Ahora, yo creo, y voy a ser súper transparente, yo he sido servidor público por 6 años. Mi papá ha sido político, ha sido congresista con Antero, que ahí lo han sido buenos colegas. A mí me preocupa mucho que estamos avanzando muy aceleradamente a una situación en que en Perú ser servidor público y ser político es casi una actitud de mártir, ¿no? El servidor público, voy a hablar un poco más del servidor público porque esa es mi experiencia, está sometido a muy fuertes presiones psicológicas, legales,
mediáticas, a un escrutinio muy fuerte, que por supuesto está bien, porque los servidores públicos están administrando el dinero de las personas, pero me parece que lo que está ocurriendo, veo con temor, que la gente buena está saliendo del Estado. Y necesitamos que la gente capaz esté en el Estado. Necesitamos, como bien lo dijo Daniela, necesitamos gente que sepa ejecutar, que sepa hacer que las cosas funcionen, que el dinero salga de las cuentas y aparezca en servicios públicos de calidad. Yo les voy a dar un ejemplo que a mí me parece lamentablemente la razón por la cual mucha gente no entra en política y no es funcionario público. Cuando empezó la pandemia había una gran desesperación ciudadana en que se debía comprar mascarillas, se debía comprar, en fin, todo lo que se necesita para el COVID, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, el Estado empezó a comprar mascarillas, ¿no? Y un día salió en las noticias que se había de madrugada entrado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para llevarse las computadoras de los que habían tomado ciertas decisiones porque habían comprado mascarillas sobrevaloradas, ¿no? Entonces yo decía, oye, ese es un mensaje completamente equivocado. ¿Quién puede saber qué es un artículo sobrevalorado en el medio de una crisis? ¿Qué es sobrevalorado? O sea, la economía se mueve por oferta y demanda. Si la demanda en todo el mundo sube, los precios suben, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el Estado? Que a un funcionario público que hace cosas, lo enjuician. Un funcionario público que no hace nada, nadie lo enjuicia. O sea, no hay ningún incentivo para hacer las cosas. Los que lo hacen es porque tienen un sentido de propósito enorme, una vocación de servicio, pero terminan siendo mártires, ¿no? Y eso no debe ser así. Y en la política creo que pasa parecido. O sea, los congresistas terminan bajando, yo creo, el nivel porque están sometidos a un escrutinio público y a más que un escrutinio, un juzgamiento que termina haciendo que la gente diga, oye, a mí no me conviene estar ahí porque eso pues destruye a mi familia, destruye mi salud mental, tengo que contratar abogados, ¿no? Entonces yo creo que esa es una realidad, creo que muchas veces todos contribuimos a esa realidad y creo que tenemos que cambiarla pronto. Que más gente decente y honesta y capaz entre a la política y también que entre y que no se vaya del Estado. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Daniel, Pepe, solo una cosa. Hay dos organizaciones que están haciendo esto. Vale la pena revisarlas. Una se llama Impacta, que son jóvenes por la gestión pública, y la otra se llama Proyecto Recambio, que han elegido un grupo de candidatos, creo que casi todos jóvenes al Congreso, de distintos perfiles y que han pasado ciertos filtros y que vale la pena chequear. Qué bueno, qué bien. Daniela. A ver, estoy de acuerdo con Felipe en el sentido que creo que no hay malos elementos, o sea, hay algunos candidatos al Congreso que creo que valen rescatar y aquí, si me permiten, voy a hacerme un poco de propaganda. Si es que no los conocen, yo tengo mi canal de YouTube que se llama Política Contracorriente y he tenido la oportunidad de entrevistar a gente excelente. Bueno, Vania está en mi programa, pero Vania no es candidata al Congreso, pero he entrevistado a Adriana Tudela, a Alejandro Cabero, de Avanza País, ambos, a Rosángela Barbarán de Fuerza Popular, a Connie Vidaurre de Alianza para el Progreso y a Neta Costa de Acción Popular. Así es que todos ellos jóvenes y ustedes pueden ver esos videos y hacer su propia decisión. Acerca de lo que decía Eric, estoy en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo en el sentido que creo que en relación a las otras generaciones, no sé si la tenemos más difícil. En realidad yo creo que en cierto sentido la podríamos tener más fácil, en el sentido que capaz el enfoque que estás teniendo acá es en términos de competencia, pero creo que relativamente desde hace 20, 30 años nuestra situación económica es mucho mejor. Yo sé que eso se ha visto debilitado el año pasado con el tema de la pandemia, por supuesto hay un montón de desempleo y hay muchos que la están pasando muy mal, eso lo entiendo perfectamente, pero en relación de hace 20, 30 años, miren, yo no me puedo imaginar ser yo en los 90s con un temor de, no sé, querer ser política y pensar que si es que entro en política el costo sería
ser perseguida por los terroristas, por ejemplo, ¿no? O estar en una catástrofe económica como el que fue el primer gobierno de Alan, y no tener que cargar una bolsa de monedas para ir a comprar un pan, ¿no? Relativamente creo que en ese sentido nos va mejor, ¿no? Y creo que contra más prosperidad económica y desarrollo, más espacio van a haber para poder entrar al Congreso, que a lo mejor para muchos va a suponer un incremento salarial, para otros un decremento, un decrecimiento, pero a final de cuentas va a servir al Perú, ¿no? ¿Y en qué sentido no es fácil? A ver, eso es una discusión que siempre tengo con mi familia cuando me dicen que, ay, que Daniela, te vas a ser congresista un día, ¿por qué? No, bueno, no sé si voy a ser congresista o no, pero siempre me dicen, pero si es que te metes al aparato público, pues te van a entrar 1000 demandas, hija, ¿no? Te van a acusar de corrupta, que es muy riesgoso, que ya sabemos cómo es. Y en realidad, en cierto momento, a veces lo internalizo y digo, ¿qué tal riesgo, no? Porque por más que yo sé que soy una persona íntegra y que mi intención nunca va a ser robar, ¿no? Porque tampoco no necesito, pero la verdad es que el Poder Judicial en nuestro país necesita una reforma urgente y creo que no hay los incentivos para que muchos jóvenes se involucren en la política. Porque ¿qué pasa si te cae una demanda por algo? Ahora que se quiere eliminar la inmunidad parlamentaria, te pueden atacar por cualquier cosa y no hay reelección congresal, entonces no puedes pensar en una carrera política. Entonces esas dos cosas son urgentes y por supuesto yo creo que hay mucha más gente animada hoy para involucrarse en la política. Yo sí creo eso y lo he visto en esta elección, pero a lo mejor hay una falta de incentivos, ¿no? Para participar en el gobierno, por más que le tengamos un amor increíble al Perú, que creo que muchos de nosotros participando acá lo tenemos, a veces hay un riesgo bastante grande, ¿no? Muy bien. Bueno, ya yo mi pregunta me la guardo para la próxima. Estamos un poco tarde. Lo que quiero es agradecerles. Acabo de recibir un chat de uno de mis amigos que me dice que quiere tener la información de dónde contactarlos a ustedes, seguramente para invitarlos también a una reunión como esta, porque realmente ha sido espléndida, extraordinaria, en circunstancias vigentes. Yo sí creo que tenemos una juventud capacitada y creo que eso lo ha mencionado Felipe también. Y sí creo de que, como dijo Juan Carlos Hurtado en el tiempo de Fujimori, Fujimori tenía un plan diferente al que tenía Vargas Llosa. Cuando vino la elección y salió elegido Fujimori, Fujimori aplicó el plan que quería aplicar Vargas Llosa de otra manera. Entonces salió Hurtado informando el plan económico que se estaba por aplicar. Y dijo unas palabras como estas. Al final de su exposición, dijo que Dios nos ampare, ¿no? Yo espero que Dios nos ayude a que tengamos una buena elección, esta primera vuelta, y que podamos seguir buscando la forma y manera para que nuestro país siga desarrollándose. Yo les agradezco muchísimo. Agradezco también a Ítalo, que siempre me acompaña, y a todos los presentes. Creo que vamos a tener suerte. Ojalá. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Vania. Gracias. Gracias. ¿Quería decir algo? Gracias por la invitación. Felipe, gracias. Daniela, como siempre. Yo sí quería decir algo porque quiero hacer acotación. Dame solamente. Dale. Lo que quería decir hace un momento, Daniel habló de los 80s, pero solamente fueron 10 años, ¿no? Y yo estoy hablando en general, salvo esos 5 años que sí fueron duros por el terrorismo, así como ahora estamos teniendo el coronavirus. Ahí quizás sí le doy la razón, pero en términos generales, viendo la economía como tal, el día de hoy los jóvenes la tienen mucho más difícil. Antes de los 30 años, nuestros padres ya compraban casa, algunos compraban casa en Lima y casa fuera de Lima, tenían carro. Hoy día los jóvenes de hoy ni siquiera tienen acceso a crédito. Hablando de poder adquisitivo real, ¿no? Yo sí
los números sí indican de que el día de hoy, no solamente en el Perú, pero en todo el mundo, para un joven es mucho más difícil tener un nivel de vida como el que lo tenían los jóvenes hace 30, 40, 50, 60 años. Y creo que es justamente por el coronavirus y la pandemia que creo que están mucho más conscientes del poder que tienen en sus votos. Muy bien. Y bueno, gracias nuevamente por la invitación. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, pero no. Gracias. Ustedes no se me van a perder porque los voy a volver a convocar muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.